¿Estamos para empezar, Gonza y Franco? Se ve Sí, perfecto. ¿se viene ahí? Bien. Perfecto. Cualquier duda que alguien tenga con respecto a problemas del Meet, si no escuchan, si no ven, pueden avisar por el chat o cualquier cosa nos avisan por el micrófono. Vamos a ir dando comienzo a la presentación de lo que llamamos el Instituto Tecnológico Social Oscar Barsavsky. Les vamos a contar un poco de qué se trata este proyecto. Nos acompañan hoy varios integrantes y varias integrantes del instituto. Primero va a estar presentando Gonzalo Aranda. Gonzalo es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en tecnología nuclear. También realizó un máster en energía en la Politécnica de Madrid. Actualmente es trabajador en la Comisión Nacional de Energía Atómica dentro del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. Gonzalo nos va a contar un poco acerca del instituto, su visión y su misión. Te doy la palabra a Gonza cuando quieras. Bueno, Marti, gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por participar. Les voy a contar rápidamente para después dar lugar a preguntas y a debates si es necesario. ¿Cómo surge la idea? ¿Quiénes somos? Y cuál es nuestra filosofía. Somos un grupo de jóvenes de diferentes especialidades. Quizás vengamos más del palo de la ingeniería porque muchos formamos parte de organismos científicos tecnológicos, pero en realidad lo que tratamos de hacer es de convocar a jóvenes de todas las disciplinas y las áreas, tratar de ser lo que se denomina transdisciplinario para encarar los problemas en forma transversal. Hay gente que es de software, gente que es de ciencias sociales, gente de salud, pero la idea es convocar a tanto a jóvenes como a técnicos, como a estudiantes, que sean de todas las áreas. La idea surge, ponemos que surge en el 2019 por ser un punto de inflexión en realidad, eh, y fue el año donde más se sintió la crisis económica. Pero bueno, surge de personas que no es casualidad, creemos que integramos organismos de ciencia y técnica, como decía en la diapositiva anterior, que son parte del Estado. ¿Por qué? Porque estando en el Estado Nacional, estamos en CONEA, hay gente de INTI, gente de CONICET, de RN. Hemos visualizado estos últimos años cómo hubo una fuga de talentos, no tanto o sí también, pero no tanto por una cuestión de precarización laboral o de problemas salariales, sino hemos visto cómo se han desarmado grupos de trabajo, de laburo, que hemos sufrido en persona, por no encontrar un horizonte claro con respecto a la finalidad de los proyectos que llevábamos a cabo. También lo que hemos visualizado estando dentro del Estado son los famosos baches generacionales que se dan por tener diferentes gestiones con mayor o menor nivel de inversión en ciencia y tecnología. Y lo que sentimos mucho es que mucha gente no quiere incorporarse quizás al mercado privado de trabajo, pero tampoco el Estado le había dado las herramientas estos últimos años como para desarrollarse profesionalmente. Dentro de todo este contexto es que nos congrega Pharmacop, que Franco va a hablar ahora un poquito más de esa experiencia. Es el primer laboratorio recuperado del mundo y partes de integrantes de Barsavsky formaron parte de esa lucha o de esa recuperación y nos convocan para asistir desde el punto de vista técnico. Cuestiones regulatorias, cuestiones de calibración de equipos, de insumos, calificación de proveedores, puesta en marcha, como una manera que tuvimos nosotros de canalizar toda esa energía que no pudimos desplegar en los últimos años, debido a la crisis económica que nombraba, para un proyecto relacionado con una empresa recuperada. ¿En qué nos basamos, digamos? No sé si lo ven bien, muchos de nosotros hemos llevado a cabo lecturas, los que están en UNSAM. Ahí está, no sé si lo ven bien. Los que están en UNSAM quizás se relacionan un poco más con Jorge Sábato, otros hemos llevado a cabo lecturas de Oscar Barsavsky.
de Herrera, son todos tecnólogos argentinos de la década del 60 y 70 que pensaron un modelo científico tecnológico para el país. Muchas de nuestras ideas o de nuestras preguntas o interpelaciones surgen de la lectura de estos textos. Oscar, el nombre del instituto, o a quien homenajeamos en realidad con el nombre, es un doctor en química, pero que desarrolló su carrera como matemático, trabajó con Sadowski en exactas, escribió muchos textos, pero estos son los más importantes, los de lectura para nosotros obligatoria, para entender un poco por dónde va la cosa. Esto hace una pregunta a quienes pensamos que formamos parte de la ciencia y la técnica, que es: ¿qué debe hacer un científico cuando llega a la conclusión que esta sociedad necesita un cambio radical, ¿no? Y lo que hace Barsaski un poco es, lo que hace Barsaski en realidad en sus textos es cuestionar el rol de la ciencia en la sociedad. Nosotros lo que hacemos es traer ese cuestionamiento o esa crítica en forma de pregunta. Y nos preguntamos, ¿no? ¿La ciencia en realidad es neutra, es objetiva, o en realidad lo que hacemos es seguir una ciencia, una agenda internacional, una ciencia internacionalizada? Quienes hayan formado parte quizás de grupos de investigación tendrán algún tipo de experiencia relacionada con tomar investigaciones que quizás no tengan relación directa con problemas sociales. Y Barsaski lo que hace en ciencia política y cientificismo es criticar al cientificista. Nosotros no vamos tan al extremo, pero lo quiero traer a colación esto que dice, que es: el investigador es aquel investigador que se ha adaptado al mercado científico, ¿no? Que renuncia, y esto es muy importante para nosotros, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad. Entonces, lo que plantea es el siguiente dilema. Es decir, aquellas personas que salen de la ciencia y la técnica, que salen de una facultad de ingeniería, por ejemplo, y no quieren incorporarse al mercado laboral privado, ¿qué caminos les queda? Les queda el camino quizás de seguir dando clases y haciendo investigación ortodoxa, o abandonar su oficio y dedicarse, como cualquier militante político, a buscar un cambio del sistema social. Otro de los libros importantes para mí, que lo quiero pasar rápidamente, pero no quería dejar de nombrarlo, es Estilos Tecnológicos, que es pensar si el estilo tecnológico que hoy en día tenemos, qué prioridad tiene, quién lo financia, quiénes acceden a dichos productos tecnológicos, quiénes se benefician del estilo tecnológico actual y por qué no pensar en un estilo tecnológico propio. Y acá plantea si dichos estilos van a estar orientados a una sociedad empresocéntrica o una sociedad pueblocéntrica, es decir, que tengamos un estilo que nazca desde las necesidades de la gente, o que quien marque el estilo tecnológico reinante sean las empresas, es decir, que la demanda solvente no provenga espontáneamente del pueblo, sino que sea creada. Esto se da mucho en ciertos estratos sociales, o en la mayoría de la sociedad en realidad, que intentamos copiar un estilo cultural de los países dominantes. Eso nos lleva a tener una dependencia tecnológica. Y Barsaski aclara que la dependencia tecnológica y científica es un aspecto más de una dependencia cultural. Estas cuestiones son las que traemos a la actualidad, las traemos de sus libros, que fue publicado en la década del 60, y lo repensamos hoy en día. ¿Y por qué la economía popular? Si vemos los números del primer trimestre de 2019, lo que refiere a la población económicamente activa, más o menos son alrededor de 20 millones de personas, ese colectivo. 4,2 millones de personas se estima que están dentro de lo que se denomina economía popular, que puede ser interpretada como una economía de subsistencia. Una economía que tiene que ver con aquellas personas que han sido excluidas del sistema, ¿no? Y no solo son 4,2 millones de personas, sino que hay 2 millones de personas más que se las contempla como población económicamente inactiva, como si fueran estudiantes, pero que también son trabajadores y amas de casa. Dentro de la economía popular entran los changarines, el reciclado social, las fábricas recuperadas, muy importante para nosotros,
las cooperativas de trabajo, los espacios sociocomunitarios. Y acá es donde hacemos eje principalmente. Lo que está pasando y lo que viene pasando, posterior, si se quiere, al 2001 como fenómeno, es que el sistema excluye. La gente se organiza, se ha avanzado mucho en eso, y el Estado está actuando de asistencialista. Lo que tratamos de plantear es decir, si la economía popular va a ser una economía de subsistencia que sobreviva puramente de los excedentes de la economía formal o de lo que le brinda el Estado, o si va a ser un actor competitivo dentro de la economía. La parte organizativa y el marco legal se ha avanzado mucho, pero en lo que queremos nosotros colaborar es que se avance en la competitividad, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, en el profesionalismo o en lograr que este sector sea autónomo. ¿Y cómo queremos lograr esto? Bueno, pusimos un título para que tenga impacto, que es crear un CONICET de la economía popular y para la economía popular, que sea aprovechar los desarrollos que ya existen y readaptarlos a las necesidades de este sector, pensar una herramienta propia de I+D, motorizada por las necesidades de la economía popular, de los trabajadores. ¿Y cómo lo queremos lograr? Bueno, brindando asistencia técnica, incorporando tecnología, formando y formándonos como tecnólogos e identificar potencialidades del sector. Y quería, digamos, me voy a extender capaz mucho en el tiempo, pero quería traer un debate que vi el otro día en una publicación que se dio en Balseiro, en donde un investigador publica un paper y mucha gente... Perdón, Sí. no se está viendo la imagen, ¿podés describirla? Bueno, es una imagen de una publicación de un paper que se da en el Instituto de Balseiro, y lo que vimos que recurrentemente se le pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué sirve? Tanto la periodista como la gente que leía el artículo. Y en una de las respuestas, una de las personas dice, así es la ciencia, no sabemos sus aplicaciones hasta que le encontramos su utilidad. Bueno, nosotros queremos cambiar ese paradigma, decir, bueno, el sector en realidad necesita lo contrario, conocer las necesidades para pensar en la solución, desde el punto de vista científico y tecnológico. No renegamos del otro, pero creemos que este sector necesita, tiene cierta urgencia y que hay que encararla desde ese punto de vista. Y hay un triángulo de Sábato, que la gente de CONEA lo debe conocer más, el tema, que es un modelo para representar la política científico-tecnológica de un país. Donde en uno de los vértices está el Estado, que es el diseñador y el ejecutor de la política, el sector productivo, que es el que demanda la tecnología, y después tenemos en el otro de los vértices el sector científico-tecnológico, que es el que da la oferta tecnológica. Y dentro hay intrarrelaciones, y también hay entre los vértices y el exterior extrarrelaciones. Cuanto más sólidas sean las intrarrelaciones, más independiente tecnológicamente se es. No hay que dejar que uno de estos vértices se consolide con organismos del exterior. Esto es lo que planteaba a grandes rasgos Sábato en la década del 60. Nosotros lo que planteamos es una reformulación del triángulo. No estamos inventando nada, solamente lo estamos repensando. Es decir, bueno, hoy en día quien hace el trabajo en el territorio, quien tiene el relevamiento de la situación en el territorio, son las organizaciones sociales y las organizaciones de la economía popular. El sector productivo con el que queremos trabajar es el sector productivo de la economía popular, las empresas recuperadas, las cooperativas, las que nombré en diapositivas anteriores. Y desde el punto de vista de la oferta tecnológica, es donde queremos actuar nosotros, colaborar, digamos. No somos los únicos, hay un montón de gente trabajando en ese sector, pero es donde queremos colaborar. Por eso planteamos esta visión de reformular el triángulo de Sábato, porque el contexto no es el mismo. El rol de las empresas estatales no es el mismo que en la década del 60. Para ir finalizando las reflexiones de estas ideas de las que fui hablando. Repensar el rol social del científico. Hablo mucho de científico, pero en realidad lo que buscamos es formarnos como tecnólogos de la economía popular, reunir cuadros técnicos con una visión social, darle lugar a esa gente que no quiere quedarse haciendo investigación ortodoxa ni incorporarse al mercado laboral privado, pero que quiere aportar.
Plantear una lógica de mercado diferente, que el conocimiento no quede solamente en manos de quien pueda pagarlo o en un ámbito academicista. Y muy importante para nosotros que la economía, que los sectores productivos de la economía popular no tienen por qué ser una economía de segunda ni quedar en segundo plano desde el punto de vista productivo respecto al acceso a la tecnología. Creemos que este sector tiene mucha potencialidad, que llegó para quedarse, que va a seguir creciendo y que tiene que lograr autonomía. Lo que vamos a intentar, lo que intentamos hacer es decir, bueno, potenciar ese vínculo entre la academia y los problemas reales y el territorio. Y lograr que dichos sectores adquieran la autonomía para ser competitivos y para que desde el punto de vista político también disputen poder con los sectores industriales que hoy en día son hegemónicos en el país. Dejo lugar para que siga hablando Franco. Bueno, muchas gracias, Gonza. Para quienes recién se suman, estamos ya promediando la presentación del instituto y luego va a haber espacio para preguntas. Acabamos de escuchar a Gonzalo y vamos a escuchar ahora a Franco Di Mauro. Franco Di Mauro es ingeniero industrial, trabaja en una empresa de software y que se llama Lambda Class, y además ha gestionado proyectos importantes en empresas recuperadas, entre ellas Pharmacop, el primer laboratorio recuperado no solo de la Argentina, sino podríamos decir del mundo, porque no hay una experiencia similar, que actualmente está teniendo un rol bastante importante de producción durante la pandemia y va a contar un poco acerca de esos proyectos. Así que, Franco, adelante, te escuchamos. Dale, gracias, Martín. Hola a todos y a todas, yo soy Franco, les voy a contar un poco lo que hicimos hasta ahora desde el Warszawski, cuando me aparezca la opción de presentar. Un segundito. Yo sabía que iba a pasar esto, así que no se preocupen. Porque me parece... A ver. Ahí está. Ahí pueden ver todos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, continuando un poco lo que contaba Gonza, más allá de por qué nos juntamos y cuál es la idea del instituto que surgió el año pasado y que este año se fue afianzando bastante a nivel grupo, a nivel integrantes, a nivel proyección y propuestas que nos fueron surgiendo. Hubo un interés importante de la aparición del instituto desde que se creó y la verdad que estamos bastante ilusionados. ¿Qué problemáticas son las que nosotros empezamos a visualizar y creemos que aparecen en este sector de la economía popular, de las pymes, de las cooperativas, mismo de los municipios chicos que no tienen una gran capacidad de gestión y que tampoco tienen mucho presupuesto ni formación para hacerlo? Bueno, entre lo que vimos ahí es, como dice acá esta lista, capacidad ociosa de producción de trabajo. A ver, lo que se ve es muchas cooperativas, muchas empresas recuperadas, muchas pymes y demás. Tienen mucha fuerza, mucha maquinaria, mucho potencial para crecer, pero no se está logrando. ¿Por qué? Por cuestiones con el Estado, porque el mercado no los deja entrar, el Estado no les ofrece alternativas, y porque no tienen acceso básicamente al conocimiento de ciertos aspectos de la economía que no solamente están relacionados directamente con la tecnología, sino también
con un poco la informatización, con los aspectos más contables y administrativos. Hay varias cuestiones y lo más importante que vemos es el tema regulatorio. Acá el Estado específicamente habla de la capacidad ociosa, desarrollos tecnológicos sin escalar. Esto nos referimos básicamente a lo que decía Gonzo un poco en la conversación, en su minuto anterior, que desde la ciencia, desde el CONICET y desde varios organismos que se dedican a investigar nuevas aplicaciones, quedan muchas veces guardados. ¿Por qué? Porque no llegan a mostrarse, no llegan a verse, no llegan a aprovecharse, entendiendo que la capacidad productiva está, como vemos en el punto de arriba, pero no hay una vinculación estratégica entre esos dos sectores. El Estado ofrece algunas herramientas, como podría ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología o otras secretarías, pero hoy en día la economía popular y todo ese espacio de gente, esas millones de personas que contaba Gonza, no están siendo alcanzadas por eso. Por falla del Estado, por una cuestión cultural, por varias razones. Y bueno, venimos un poco de manera modesta a tratar de unir un poco más esos dos sectores y ofrecer alternativas y soluciones tecnológicas y productivas a estos sectores. Otras cosas que se ven son falta de insumos y materia prima, falta de información. Esto es muy importante, la falta de información, como comentaba antes. La comercialización a la difusión. La comercialización a la difusión, referido específicamente esto a lo que son desarrollos productivos, a pymes y cooperativas que por ahí tienen la posibilidad de producir ciertos bienes o de ofrecer ciertos servicios, pero no tienen un conocimiento cabal de cómo hacer esa conexión con quien busca esos servicios y esos bienes. Bueno, y el tema que para mí más nos impulsó a hacer esto son los asuntos regulatorios. Los asuntos regulatorios, para quien quizás no sabe, está referido más que nada a la capacidad de que una empresa pueda vender lo que hace en base a los organismos que regulan los productos o los servicios que ofrecen. Llámese ANMAT, llámese INTI, llámese SENASA y demás. Es una gran traba hoy en día, bastante importante para las empresas que recién arrancan y más aún para las empresas o cooperativas o recuperadas que están trabajando en la economía popular. No solamente problemáticas, sino que en base a esas problemáticas surgen oportunidades. Estas oportunidades las podemos describir o calificar en algunos puntos como los que dicen acá. La economía popular está atacando un nuevo sujeto del sistema. Antes, este es un concepto quizás medio antiguo y demás, pero bueno, ya hoy en día la gente que ocupa el sector de la economía popular ya es muy importante a nivel población, y es una nueva persona que tenemos que interpelar, un nuevo sujeto que tenemos que interpelar y conocer para poder ofrecerles soluciones y para poder llegar a ellos y a ellas de manera concreta. Y el Estado hoy en día quizás no lo está haciendo, quizás tampoco tiene la capacidad de hacerlo, y bueno, empezamos a ofrecer un poco eso. Como decía antes, el Estado lo está empezando a reconocer, lo está empezando a ver, pero faltan herramientas para vincularlo justamente. La estructura solidaria y comunitaria, eso es lo que más se puede visualizar en esta economía popular, que como hoy en día sigue siendo una economía de subsistencia, de supervivencia, simplemente se está juntando de manera solidaria y comunitaria para poder subsistir. Por lo tanto, esos valores están bien impregnados y es algo que va a ayudar mucho al crecimiento desde nuestra parte. Vicios y hábitos del mercado. Esto es algo que me atreví un poco yo a agregarlo, de haber trabajado bastante tiempo en la industria formal, por decirlo de alguna manera. Tiene ciertas costumbres, ciertos procedimientos, ciertas formas de trabajo ya estructurados que no ayudan muchas veces a esta vinculación o que permitan hacer crecer al pequeño. Eso es muy importante para este espacio que estamos armando y para poder ver de otra manera las cuestiones relativas al mercado y cómo encarar proyectos nuevos, sin tener esas costumbres o esas malas costumbres que yo llamo. Potencial de crecimiento, este es uno de los más importantes. Obviamente, al no haber hoy en día un crecimiento marcado y no haber nada hecho aún sobre el tema, el potencial de crecimiento es absoluto.
y es total, y nos permite una capacidad de maniobrar y de poder armar algo realmente interesante, que cambie un poco, como decía en el punto de arriba, los hábitos y vicios que por ahí se ven muchas veces en la economía formal. Y establecer redes de vinculación es una de las oportunidades más importantes que tenemos. Como les contaba antes, el instituto hoy en día, desde que apareció hasta el día de hoy, está tratando de crear lazos de todo tipo, con municipios, con organismos regulatorios, con organismos científico-tecnológicos, con el Estado. Todos estamos dando mucho interés en este espacio, así que va a ser muy importante llenarse de gente que esté interesada, de contactos y vincular estas dos partes, la ciencia y la tecnología, con la economía popular y con esta economía de subsistencia. Para ir un poco más a lo concreto, los casos, para llamarlos de alguna manera, los casos de éxito que hasta ahora el Instituto ha llevado a cabo, que su creación es bastante incipiente y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se hizo hasta ahora. El trabajo más fuerte se hizo en la cooperativa Farmacop. La cooperativa Farmacop, como ya dijo Gonzalo y Marti también, es un laboratorio recuperado, el ex laboratorio Roux-Josefa, un laboratorio muy importante y prestigioso de los años 80 y 90, que durante los últimos 10 años más o menos ya empezó a perder prestigio, a empezar a ser vaciado por los empresarios, empezar a dejar a mucha gente en la calle, más de 500, 600 personas fueron quedando en la calle por la desaparición de este laboratorio y por falta de políticas activas para reinsertarlo en el mercado. Así es que, bueno, los trabajadores y las trabajadoras del laboratorio lograron recuperarlo y ponerse a trabajar de vuelta. Este año fue el lanzamiento formal de la cooperativa que salió a producir alcohol en gel durante la pandemia, alcohol líquido y otros productos. Todo eso se hizo con ayuda del instituto, con 2 o 3 integrantes, aparte de mí, del instituto en el que estamos, que empezamos a tramitar todo lo que es lo regulatorio justamente con ANMAT, empezar en la búsqueda de todos los insumos que hacían falta para ese momento, cuestiones específicamente de marzo y abril, que fue un colapso total de todo lo que sea insumos sanitarios, tanto a nivel local, regional, nacional y mundial. Y bueno, en base a eso se lograron traer insumos, por ejemplo, no quiero ponerme muy específico, pero el alcohol en gel lleva un gelificante que se llama Carbopol. Ese Carbopol era un faltante a nivel mundial. Se buscó una alternativa, se buscó una fórmula nueva, se logró conseguir una fórmula nueva para poder lograr hacer alcohol en gel con otro insumo que sí había disponibilidad a nivel nacional. Eso nos permitió salir a producir, mientras en paralelo se logró hacer la habilitación frente a la ANMAT, que es el ente que regula todos estos productos. Y en base a eso arrancó la cooperativa ya a trabajar y a andar sin tanta presencia luego del instituto. ¿Por qué aclaro esto? Porque la idea del instituto no es copar los lugares, no es llegar para quedarse y mostrar cómo se trabaja, sino que es ofrecer una ayuda, es ofrecer el aporte que podamos dar, pero la idea siempre más importante tiene que ser que se pueda reproducir el espacio donde estamos por su cuenta y logre esa autonomía que hoy en día no tiene por la asistencia del Estado, por todas las problemáticas que conté antes. Y el proyecto más interesante que surgió de Farmacop y donde trabajamos también muy fuertemente con otro integrante de la cooperativa que se llama Franco, al igual que yo, es la producción de test serológicos, de tiras reactivas para COVID-19. Eso ya tengo la buena novedad de contar que ayer fue una inspección también de ANMAT, se aprobó y ya a partir de la semana próxima se estarán produciendo test serológicos para toda la Argentina, con un volumen de 1 millón de tiras que se van a poder producir para fin de año. Y es uno de los proyectos que más se enorgullece porque ahí tanto yo como mi tocayo Franco trabajamos muchísimo en lo que fue la implementación, la producción. Franco trabajó más que nada en lo que es el área el área productiva. Con la habilitación había que lograr ciertos niveles de humedad en ciertas áreas, ciertos niveles de temperatura en otras, adecuar un montón de zonas. La verdad que el trabajo que se hizo fue muy importante y ya estamos viendo sus frutos. Y también el otro trabajo que se está haciendo es en Mielcitas. Mielcitas es otra
otra empresa recuperada que a partir de enero, los dueños de la empresa dejaron el lugar, los trabajadores siguieron produciendo y ahora estamos trabajando junto con ellos y con un par más de compañeros del instituto para lograr reactivarlo. Necesitas, supongo que varios de ustedes que tienen más o menos más de 25 o 30 años lo deben conocer. Hacía los famosos naranjú, necesitas hacer alfajores, hace un montón de productos alimenticios con muy importante alcance y bueno, estamos en esa instancia justamente de asistencia y de ayuda para que pueda salir fuertemente al mercado y competir con las mejores marcas, al igual que con Pharmacope. ¿Cuáles son los objetivos y más o menos los proyectos que tenemos en el corto, mediano y largo plazo? Esto no queremos adelantar mucho ni generar mucha expectativa, pero la verdad que tenemos un avance importante en varios proyectos relacionados a alimentación, que es un punto de los que más nos interesa, la nutrición y la alimentación de toda esta economía popular. Bueno, estamos trabajando con gente, empezamos algunas tratativas con gente que está desarrollando un producto que se llama, un nombre que es un poco gracioso, que es Superpan, que es un producto que básicamente es un pan irradiado, que lo que logra es mantener su estabilidad por mucho tiempo y no necesita refrigeración, por lo tanto podría ser de mucha ayuda para muchos comedores y merenderos que hoy duplicaron o triplicaron su capacidad desde la pandemia y desde los últimos años de recesión económica. También se está trabajando con otro tipo de alimentos en esta misma línea, snacks saludables, batidos y demás, que logren alimentar y nutrir a la gente que hoy en día no tiene al alcance de su mano un plato de comida de manera accesible. Otro de los objetivos que tenemos quizás más a mediano plazo es la informatización de los puntos de venta, es decir, empezar a hacer un poco de redes de conexión y ordenar quizás las conexiones que hay entre los distintos productos y servicios que se ofrecen de la economía popular, justamente para incentivar su consumo, y nosotros ahí es donde tenemos que trabajar en aumentar la calidad de esos productos y que puedan competir con los productos, llamémosle, de la economía formal. Y un poco esto en consonancia con lo que venía diciendo, las redes de comercialización, armar redes de comercialización que logren sustituir importaciones. Suena un poco grandilocuente pretender eso, pero realmente el ejemplo que conté de Pharmacope logró evitar, por ejemplo, con el área de humedad, lo único que nosotros recibíamos era, no, eso se tiene que hacer afuera. Esa área de humedad se va a lograr sola nuestra, obviamente con el trabajo de la gente de la cooperativa y con ayuda de gente del CONICET y otras áreas, se pudo lograr hacer un área sin ningún tipo casi de gasto económico y sin necesidad de acudir a ningún otro espacio. Y a nivel de vinculación estratégica, más allá de los proyectos concretos, la vinculación que se busca es justamente, como contaba Gonza en su charla, es con organismos como CENEA, INTI, Fundación INVAP, INTA, CONICET y demás organismos que desarrollen tecnologías justamente, con el objetivo primero en el corto plazo identificar esos desarrollos tecnológicos y ver las aplicaciones que pueden tener justamente en los espacios donde no llegan estos desarrollos. En el mediano plazo y a medida que los lazos se vayan afianzando, es promover una mayor ida y vuelta de la información. Con esto me refiero a que haya una mayor conexión entre lo que la tecnología desarrolla, lo que la ciencia avanza, con lo que la sociedad demanda, más que con crear tecnología para que después no va a ser utilizada más que en papers y en divulgaciones. Y en el largo plazo, obviamente, es el desarrollo de la economía popular como un organismo autónomo y que pueda realmente desarrollarse sin tener que estar asistido, como hoy en día sucede, por el Estado o por otros organismos de una manera asistencialista, sino que de una manera productiva y para crear valor. Unas conclusiones similares a las de Gonza, pero un poco más apuntadas a la práctica. Es importante pensar la tecnología social. No es solamente asistir técnicamente, traté en mi charla comentar un poco esto, sino brindar más herramientas para que puedan ser un espacio autónomo y que pueda realmente desarrollarse. Pensar en proyectos de soberanía alimentaria, este punto también hablé un poco antes,
conformar cadena de valor de la economía popular, democratización del conocimiento, abordar problemáticas socioproductivas con perspectivas de género. Este punto nos parece también muy importante y no lo vamos a dejar de lado. El instituto tiene muy en cuenta la perspectiva de género y apunta a que se avance en paralelo con esto, sabiendo que nada, quizás la ciencia y la tecnología es atrasada. Y la co-construcción del conocimiento. Este concepto habla un poco de la necesidad de nuevas formas de conocer y interpretar donde la sabiduría popular se entrelaza con el saber, dando lugar a nuevos abordajes que se integran a la realidad con mayor compromiso y posibilidades de resolución adecuada del enseñamiento problemático. Nada, eso es un poco el balance de lo que se viene haciendo hasta ahora. Gracias. Y Martí, te puedes retomar. Bueno, muchas gracias, Franco. Antes que nada, antes que dejarles nuestras redes, queríamos abrir el espacio a debate y a conversación, por ahí también a presentarnos entre todos como para establecer un vínculo. Hay muchas personas que conocemos que por ahí llegaron invitados por algunos de los miembros de Varsavsky, pero otros que no. Y primero y principal, el propósito de esta charla era tender un puente, que nos conozcan a nosotros, pero también conocernos a ustedes. Si alguien quiere presentarse, si alguien quiere hacer también una pregunta o un comentario o comentar una experiencia similar, abrimos el espacio en este momento. Así que los invitamos al intercambio. Bueno, no sé si... Sí, era esperable igual. Somos bastantes, por suerte, hoy. Nos alegra ver la convocatoria que hubo. Y aunque sea... Buenas, sí. Perdón, estaba esperando a ver si alguien quería comentar algo. Y si no, me animaba. Bueno, me presento brevemente, no quiero sacar mucho tiempo. Yo creo que hablé con alguno de ustedes. Soy Agustín Martínez Suñé. Soy de un grupo que se llama Ideas de Pie. Capaz que lo vieron, somos becarios, becarias, como jóvenes científicos, capaz que venimos dando este tipo de discusiones más desde el lado del ámbito científico, ¿no? Yo soy becario doctoral de Ciencias de la Computación en Exactas UBA. Nada, para presentarnos y nada, simplemente decir que me parece súper importante lo que están haciendo y creo que retomar también lo que es, ¿no?, el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología y desarrollo, con figuras como Varsavsky, Sábato, el proyecto en el que están, increíbles los resultados también que estaba contando Facián. Y tal vez para tirar alguna pregunta, si hay un tiempo, ¿cómo vienen el tema tal vez en este tipo de proyectos? También desde el desconocimiento la pregunto, más autogestionados, me imagino que el tema del financiamiento o la propia sustentabilidad de los proyectos suele ser un tema. Si en ese sentido ustedes trabajaron con, no sé, hay tipos de financiamiento por parte del Estado, ¿no? Hay por ejemplo, en las universidades, proyectos de extensión, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero si accedieron o tienen planeado acceder a algún tipo de financiamiento para poder sustentar el proyecto, o cómo trabajan ese tema. Gracias. ¿A vos, Franco, querés tomar esa pregunta? Sí. ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, gracias por los comentarios y un gustazo conocerte y que estés. Sí, es muy importante lo que preguntas. Nosotros hoy en día, la verdad que venimos trabajando un poco a pulmón con todo lo que podemos ir haciendo entre los y las compañeras del instituto, pero estamos apuntando obviamente a una vinculación de conseguir subsidios, de conseguir proyectos de extensión, como bien contás vos. Tenemos bastante trabajo hecho con lo que es la Facultad de Ingeniería de la UBA, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya tuve reuniones. La verdad que, como contaba un poco al principio, hay interés de parte de los agentes económicos relacionados a la tecnología y a la ciencia por este proyecto, pero imagínate que esto es bastante incipiente. Nosotros recién estamos en el proceso, demora un montón, entre las burocracias estatales eso demora bastante y la pandemia no ayuda. Una vez que tengamos eso conformado, ya realmente la idea es empezar a acceder y también desde el ámbito privado recibir donaciones o todo lo que sea para los proyectos que encaremos. Agustín pregunta si se van a conformar como cooperativa.
No, no es la idea es conformarse como una asociación civil. Perfecto, gracias. Buenísimo. Pueden dejar preguntas en el chat, como hizo Agustín, y si alguien más quiere presentarse o compartir alguna reflexión, este es un momento. Hombres Tomás, no sé si me escuchan, creo que sí. Sí, perfecto. De la licenciatura en Educación en UNSAM. Este último tiempo me estuve ayornando, digamos, bastante con todo lo que es economías populares. Hice un curso de economías alternativas con gente del CONICET, de LICH, de UNSAM, de otras cooperativas, con gente de México para ver economías alternativas, cómo se manejan en la zona de Chiapas con el anticapitalismo. Nada, me parece súper interesante. Yo a su vez trabajo en el Estado, también en la parte tecnológica, trabajo en la agencia de protesta de campo y a veces inspector, y es tremendo esto que cuentan ustedes de las trabas que pone el mismo Estado, la misma burocracia para que la gente no pueda acceder a los papeles. O sea, me parece súper interesante lo que hacen y yo al estar más o menos de los dos lados, me parece increíble que lo hayan podido conectar y nada, los felicito, me parece un hermoso proyecto. Gracias, Tomás. Sí, la verdad que sí, es increíble. Marti, Sí, Yo tengo una quería... sí. sí, adelante, Alejandro. Los escuchamos. ¿Sí? Hola, bueno, me presento. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se Sí. escucha bien? Se escucha. Buenísimo. ¿Qué tal? Soy Tomás, estudiante de Ingeniería de Energía por la Universidad de San Martín. Estoy ahora terminando de cursar este cuatrimestre y milito en una agrupación que se llama Jorge Sábato, así que somos, al menos de nombre, primos, digamos. Me parece muy copado todo lo que están haciendo. Todo esto es un poco lo que a nosotros nos gustaría también hacer, o al menos era la idea cuando surgió la organización nuestra, que terminó abocándose más a temas universitarios. Fue más que nada por una cuestión de desconocimiento de cómo llegar a hacer el tipo de cosas que ustedes hacen, pero la idea siempre fue llegar a hacer eso. Así que nada, los re felicito por lo que hicieron. Se nota que pese a problemas que pudieron haber tenido, los pudieron sortear y digamos salió adelante y tuvo buenos frutos. Bueno, muchas gracias. Y qué importante eso que comentás de la dificultad de, por ahí uno se pone un objetivo y después de cómo se plantea esta llegada hacia las organizaciones que ustedes tenían como meta, ¿no? Por ahí en eso podemos en algún momento conversar y tenderles alguna punta en ese sentido de cómo llegar a los objetivos que se proponen. Bueno, sí, Gonzalo, adelante. Quería aportar algo nada más. Muchas veces nombramos la palabra ciencia y tecnología, pero queremos familiarizarnos más con este concepto contemporáneo de tecnología social en realidad. No quería dejar pasar esto, porque nos conformamos y convocamos a personas de todas las especialidades. Lo creemos fundamental este tema. Esta idea de combinar lo social con la tecnología. Así que quería aclarar eso, porque capaz que nombramos mucho ciencia y técnica, y no, estamos queriendo acaparar todas las disciplinas. Tal cual es lo que dice Gonzalo. Bien, no sé si alguien más tiene algún otro comentario o... Sí. Sí. Perdón, Vamos David. primero con él y luego con David Levitán. Bueno, nada, yo estudio física médica y también en la UNSAM, somos compañeros de militancia con Tomás, que habló recién. Trabajo en la CONEA en el proyecto RADIES y quería preguntar una cosa. Ponele que la iniciativa me parece muy piola. Ponele que me quiero sumar o que quiero aportar mi granito de arena. Ustedes tienen un esquema de trabajo más o menos claro en el que alguien puede decir, bueno, estoy con mis habilidades, con conocimientos, con la capacidad, puedo aportar por este lado o por este otro lado, o es que funcionan como un grupo en general porque todavía son pocos y es muy bien la dinámica de las lógicas.
apuntando hacia lo que vos decís, de tener una estructura armada. Sí, es verdad que estamos todavía en construcción, y que por ahora los roles no están tan definidos como nos gustaría, pero estamos en ese proceso. Y bueno, también en cuanto a la sumatoria de miembros o de voluntarios, tenemos un formulario que luego les voy a pasar a mostrar. Tenemos un formulario de contacto en nuestra página web y bueno, les voy a también comentar nuestras redes y estamos armando algo que llamamos Comunidad Varsavsky, que es un chat de Telegram donde la idea es intercambiar y estar en contacto ya sea con gente que participa de Varsavsky, con gente que se quiere enterar de las noticias o simplemente gente que quiere debatir y comentar ideas relacionadas a ciencia, a ciencias sociales, a ciencia y técnica y a economía popular. Es un espacio más bien de difusión y debate amplio, así que desde ya están todos invitados. Ahora, cuando terminemos las presentaciones, voy a pasar a compartir los datos de esas comunidades. David Levitán, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, yo les cuento, soy ingeniero químico y milito en el MT en la UTEP, en distintas ramas, pero fundamentalmente en cartoneros y en vendedores ambulantes. Los felicito por lo que vienen haciendo, me parece espectacular. Y lo que sí, como invitación es, y que lo contaron varias de las personas que comentaron, que hay una dificultad en encontrarse con las organizaciones y con las demandas. Hay muchísimas demandas y hay muchísimas necesidades. La economía popular es algo monstruosamente grande y con muchísimas necesidades, con lo cual espero que podamos seguir el contacto porque hay un montón de cosas para hacer. La verdad que es espectacular lo que vienen haciendo. Buenísimo, bueno, nos pone muy contentos recibir este feedback porque, bueno, venimos haciendo un trabajo